Muy bien, hermanos, abran sus confesiones. Si no traen confesión, pídanla para que tengan una confesión a la mano. Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a estar viendo en esta mañana el capítulo número 25. Vamos a iniciar el capítulo número 25 que nos habla acerca del matrimonio. Y vamos a ver en esta mañana el punto número 1 y el punto número 2. Estamos muy familiarizados nosotros por medio de la Escritura en cuanto al matrimonio, así es de que no va a ser muy difícil la enseñanza, pero sí va a ser muy edificante en esta mañana. Vamos a leer entonces primeramente el punto número 1 y después entraremos al punto número 2 para estarlos considerando de manera separada. Dice el punto número 1, dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Parecería para nosotros como algo de cierta manera irrelevante el que la confesión trate este tema. Sin embargo, cuando los escritores de la confesión lo hicieron, yo me imagino que ellos nunca tuvieron en mente que llegaría un tiempo como el que estamos viviendo nosotros. Cuando ellos dicen el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, era una cuestión lógica en ese tiempo y debe de ser una cuestión lógica porque es la verdad de Dios. No hay otra explicación o no hay otra manera de determinar lo que es el matrimonio, sino la unión entre un hombre y una mujer. Pero en estas épocas en que todas las cosas se han desviado en lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, debería de ser una máxima o una verdad muy enseñada el hecho de que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Este principio del matrimonio es un principio universal que Dios estableció desde el inicio de los tiempos. El matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer, no entre diversas cosas raras que el mundo actualmente está metiendo en contra de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, para que quede establecido cómo el matrimonio desde un inicio fue un diseño de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue un diseño de Dios establecido desde el principio de la creación. Dice Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio establecido por Dios del matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer y la formación de una sola carne. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta cuando estemos viendo lo del matrimonio. Porque al convertirse en una sola carne, ya no son dos seres separados, aunque son separados biológicamente, ya son dos entes unidos en una sola, valga la redundancia, en una sola unidad. Ya no debe de haber una separación en un matrimonio. Todas las cosas en un matrimonio tienen que hacerse de manera unida. En la modernidad se usa mucho el hecho de que si el esposo trabaja y la esposa trabaja, cada quien tiene su dinero, cada quien lo guarda, cada quien tiene sus gastos, pero eso no debe de ser en un matrimonio establecido por Dios. Debe de haber una unidad, debe de haber una manera en que los dos se convierten. Cuando dice aquí serán una sola carne,
se refiere a eso que dice ahí, a una sola carne. ¿Y por qué se refiere a eso? Se refiere a que la fidelidad de un hombre, la fidelidad de una mujer está establecida también en su cuerpo. Pero ya la pertenencia, como dice el apóstol Pablo, ya a la mujer le pertenece al hombre, el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer, pero también tiene que ver con esa unidad que les digo, esa unidad espiritual, esa unidad que va más allá de simplemente del hecho de ser una sola carne. Hay una unidad completa. Este mismo principio, no vamos a ir ahí, pero lo podemos encontrar también en Mateo 19, versículos 5 y 6, donde el Señor también habla acerca de lo mismo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio establecido del matrimonio. El siguiente punto aquí que toca la confesión, ahí mismo en el punto número 1, pero toca otro tema, es el tema de la fidelidad, que también para nosotros no debería de ser causa de ninguna controversia. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2 y Tito capítulo 1 versículo 6 nos habla y nos dice que el hombre debe de ser marido de una sola mujer. En esos dos pasajes se refiere a los requisitos tanto para el pastorado como para el diaconado de que el hombre debe de ser marido de una sola mujer. Y como les digo, creo que no es un tema en el cual nosotros podamos tener alguna duda o ni siquiera algún comentario que pudiéramos hacer en contra de esto. Así que el punto número 1 tratado aquí acerca del matrimonio por la confesión de fe es que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, que deben de ser una sola carne y que no debe de tener ni el hombre varias esposas ni la mujer varios esposos. Eso se da en religiones o en costumbres de otros lugares, pero no en el cristianismo. El hombre tiene que ser marido de una sola mujer. El punto número 2, que pueden ver ahí en su confesión, dice así: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar las impurezas. Hay 3 temas que se tocan aquí. El primero es que el matrimonio es instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa. Y aquí, hermanos, hay algo que sí debemos de recalcar, de establecer, para que pueda haber un matrimonio que funcione bien. Siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos demanda que tanto el hombre debe de ser ayuda para la esposa, como la esposa debe de ser ayuda para el esposo. Hay un versículo que vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a ver cómo también ahí en Génesis Dios estableció también el matrimonio preparando una mujer como ayuda idónea para el esposo. Dice en Génesis 2:18, dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La ayuda idónea de la mujer hacia el hombre muchas veces se ha malinterpretado aún en el pueblo cristiano. Y se ha malinterpretado de la manera en que se toma como si la mujer fuera únicamente una servidora del hombre. Como que si la mujer estuviera nada más al servicio del hombre. Pero esto no es lo que la Escritura nos manda. La Escritura nos manda a que la mujer debe de ayudar al hombre como el hombre debe de ayudar a la mujer. Por eso es una sola carne.
Por eso el Señor lo determinó desde el principio que el matrimonio tendría que ser la unión, una unión en la que no hubiera un desprestigio hacia ninguna de las partes. Y cuando la Escritura se refiere a la ayuda idónea de la mujer, se refiere a que efectivamente la mujer tiene que estar al tanto de lo que el varón necesite para llevar a cabo un buen hogar, para establecer un buen hogar. Por eso la mujer no únicamente debe de suscribirse a llevar a cabo las cosas que demande el hogar y que el hombre no puede hacer por razones de su trabajo. La mujer, como ayuda idónea, debe también estar al pendiente de su esposo cuando el esposo no esté ejerciendo su papel como esposo, de poderle hablar de poderle hablar y exhortarlo o confrontarlo con la palabra de Dios para que camine por el camino correcto. Eso es una ayuda idónea. Esa es la ayuda que toda mujer debería de tener, debería de dar al hombre, porque regularmente la mujer se calla ante circunstancias que el hombre esté llevando a cabo apartado de las cosas de Dios, y entonces la mujer ya no se convierte en ayuda idónea. No sé si me explique, hermanos, si me explique, hermanas, pero la ayuda idónea de la mujer hacia el hombre no se basa únicamente a una sumisión de servidumbre, sino que se basa también, es nuestra responsabilidad como cristianos ver que las personas que estén a nuestro alrededor estén caminando bajo los principios de Dios. Con mayor razón, responsabilidad de una mujer como ayuda del hombre, de ver que el hombre esté ejerciendo sus funciones, en este caso en específico, de esposo hacia ella. No tiene nada de malo, sino al contrario, es glorificar a Dios, es ver cuando el esposo no esté actuando hacia la esposa de la manera que Dios demanda. Es obligación de la esposa no quedarse callada, sino por el contrario, hablar con el esposo y decirle: estás actuando mal, tu papel como esposo no es el papel que Dios demanda para un matrimonio. Esa es la ayuda idónea. Dice uno de los versículos, vayan a Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2, 14. Recuerden que siempre tenemos que estar viendo la Escritura para que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios la que nos hable. Dice: mas diréis, ¿por qué? Vamos a leer desde el 13. Dice: y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer, la esposa, es una compañera, es la mujer del pacto de Dios. La deslealtad no únicamente se mide en infidelidad. La deslealtad hacia una mujer se mide, hacia la esposa, también se mide en cuanto a que no se ha llevado el deber de esposo con el amor que la esposa merece, con el respeto que la hermosa esposa merece. Así de que Malaquías, aquí el Espíritu Santo por medio de Malaquías está diciendo: yo no acepto tu ofrenda porque has sido desleal con la compañera de tu juventud. Dios no acepta, hermanos, y esto es para nosotros, Dios no acepta de nosotros nada cuando nosotros no estamos actuando ante nuestra esposa como un verdadero esposo.
No importa lo que hagamos, no importa lo que nosotros creamos que estamos haciendo bien ante el Señor. Si nosotros estamos descuidando nuestro papel como esposo, Dios no está aceptando ni nuestras oraciones, ni siquiera nuestras oraciones. Porque nosotros estamos siendo desleales con la mujer de nuestra juventud. Para que nosotros podamos entender el papel de esposo, es necesario que vayamos a las Escrituras y que veamos cómo nos habla la misma palabra de cómo nosotros debemos de actuar con nuestra esposa. Debemos amarla, debemos respetarla como vaso frágil. Hay tantas cosas en la Escritura que nos habla acerca de cómo debemos de tratar a nuestra esposa. Pero si no lo hacemos, Dios no está aceptando nada de nosotros. Estamos actuando como unos impíos. Y eso es lo que nos habla la Escritura, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios claramente nos está hablando. Dice, otra del matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. También el matrimonio fue instituido para multiplicar el género humano por medio de una descendencia. Vayan a Salmos, vamos a ver únicamente Salmo 127, 3, del 3 al 5. Salmo 127, del 3 al 5. Dice aquí, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El diseño de Dios también desde el principio, desde Génesis capítulo 1, versículo 28, fue el de crecer y multiplicarse. Ese es el diseño establecido por Dios. El que Dios bendiga a los matrimonios con hijos es la bendición más grande que un matrimonio puede recibir de Dios. No sé si se han ustedes fijado, pero en las iglesias reformadas los matrimonios tienen un montón de hijos. Nosotros conocemos varios matrimonios que desde que se casan, jovencitos, ya tienen no desde que se casan, pero sí van teniendo hijos constantemente. Nosotros oramos todos los días, mi esposa y yo, oramos para que a nuestros hijos les dé el Señor mucha descendencia. Y bueno, el Señor tiene su momento, nosotros no sabemos el propósito de Dios, pero es nuestra oración de que a nuestros hijos Dios les dé mucha descendencia, como era así, porque así debe de ser. Hemos visto matrimonios que se cuidan, que dicen vamos a esperarnos una temporada y después no pueden tener. Todo debe de dejarse en las manos de Dios, porque eso es el principio. Volvemos a lo mismo, hermanos, no es palabra mía, es palabra de Dios. Es para lo cual Dios diseñó el matrimonio, para multiplicar el género humano por medio de descendencia legítima, como viene aquí en la escritura, en la confesión. Y el último punto, hermanos, también por el cual Dios diseña el matrimonio, es para evitar la impureza. Vayan a 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, con este versículo vamos a terminar. Primera a los Corintios capítulo 7 y versículo 2, y dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego dice el versículo 9, dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Con el fin de procrear, de establecer mucha descendencia, Dios puso en los seres humanos una necesidad fisiológica
que lleva como el fin eso, precisamente, la procreación. Y el apóstol Pablo nos habla aquí que debido a esa necesidad que Dios ha impuesto en nosotros con ese fin, es muy difícil que haya un don de incontinencia, muy difícil. Por eso el mismo apóstol Pablo en sus cartas decía que en los tiempos postreros habrá doctrinas en las cuales prohibirían casarse, pero eran doctrinas malas. La Iglesia Católica lleva esa enseñanza hacia los sacerdotes y vean ustedes todo el problema que ha causado por ir en contra de la palabra de Dios. Dios nunca prohibió que los sacerdotes se casaran. Bueno, de hecho, ni debería haber sacerdotes. Pero Dios nunca prohibió que aquellos que le sirvieran fueran célibes. Nunca permitió, que fueran célibes. El Señor prohíbe el celibato. Por medio del apóstol Pablo, lo que acabamos de ver ahorita es porque no hay en los hombres, en su mayoría, ese don de permanecer sin mujer, y entonces incurren en pecado. Eso es lo que ha traído a la Iglesia Católica infinidad de problemas con los sacerdotes, porque incurren en prácticas deshonestas, prácticas aberrantes. Por eso la palabra de Dios siempre tiene que ser respetada, tiene que ser oída, tiene que ser obedecida, porque es la manera en que el cristiano va a caminar de forma que agrade a Dios. Entonces, con esto, hermanos, vamos a terminar estos puntos de la confesión. La próxima semana seguiremos con este mismo tema, esperando que Dios nos ayude a meditar en esto, sobre todo aquellos a los cuales nos conviene, nos compete, como los esposos y esposas, para llevar a cabo un matrimonio que glorifique a Dios.